Bueno, aquí estamos, hermanos, dándoles la bienvenida a esta nueva programa, este nuevo tiempo de oración, de estudio de la palabra y todo lo que atañe con la edificación del cuerpo de Cristo que somos la iglesia, somos todos nosotros. Dice la Biblia que tenemos que edificarnos unos a otros en amor. Bueno, vamos a orar al Señor, a pedir su dirección. Ya hay algunas preguntas, hay algunos hermanos conectados también, de modo que vamos a aprovechar bien el tiempo y vamos a darle respuesta a estas inquietudes, que son muy buenas preguntas y que deben llenar nuestro corazón de, pues, de convicción, ¿no? Porque de eso se trata, que el justo vivirá por su fe. No pueden haber lagunas, no pueden haber incertidumbre, no pueden haber nada de eso. Pues ese es el propósito de estos cultos, de estas enseñanzas de preguntas y respuestas. Bueno, oremos al Señor y le damos gracias a Dios. En el nombre de Jesucristo, Señor y Dios, Padre Celestial, Dios Todopoderoso, te damos la gloria, la honra, la alabanza y la adoración. Eterno Santo, gracias, 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 Señor, por esta misericordia de poder reunirnos, Señor, virtualmente. De esta forma, Señor, estamos tratando, Dios mío, Señor, de suplir la necesidad, Señor, de cada oveja, Señor, de poder tener comunión, de poder, Dios mío, Señor, hablar tu palabra, de poder escucharles, Dios mío, y poder, Señor, aunque no en plenitud, darle respuesta, Señor, a todas sus inquietudes. Yo te ruego, Señor, te suplico en el nombre de Jesucristo, que nos asista, nos des un espíritu de sabiduría y de inteligencia, que pongas en nuestro corazón el querer como el hacer, y que podamos, Dios mío, deleitarnos en ti, que podamos fortalecernos, que podamos entender tus propósitos, que podamos comprender tu gracia, que podamos entender, Señor, todo lo que tú, Señor, tienes para nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, porque cada día necesitamos crecer en la fe. Cada día necesitamos, Dios mío, Señor, resolver, Señor, cada enigma, Señor. Bendito Dios, con la ayuda de tu Espíritu, con el discernimiento, la palabra de fe, el entendimiento abierto, Dios, y el querer, Dios mío, cada día, Señor, proclamar tu palabra, proclamar tu verdad y entender, Señor, tu bendita misericordia. Podremos, Dios mío, disfrutar, Señor, bendito Dios, de este tiempo, Señor, en el cual, oh Dios de los cielos, tu nombre santo es exaltado, tu nombre poderoso es glorificado, tu nombre, Señor, que es sobre todo nombre, Señor, viene a ser, Señor, la insignia, Señor, bendito Dios de nuestra batalla, de nuestra carrera, Señor, eres nuestro estandarte, tú eres Dios fiel, poderoso. Yo te pido, Señor, que nos asistas, ruego por cada hermano, cada una de sus necesidades siempre, Señor, danos el pan nuestro de cada día, ayúdanos, Señor, en cada plan, en cada proyecto, en cada negocio, en cada circunstancia, Señor, en cada transacción, Señor, bendito, danos, Dios mío, la capacidad, Señor, primeramente la inteligencia, la sabiduría, el entendimiento, el sometimiento, la humillación, el quebrantamiento, Padre, para hacer las cosas, Dios mío, a la manera tuya y no cometer más errores en nuestra vida. Yo te suplico en el nombre de Jesús que nos dé, Señor, tu bendición, Señor, que nos dé, Dios mío, un espíritu aprendible y que, Dios mío, que podamos decir como el salmista, creí por lo cual hablé, nosotros también creemos, dijo Pablo, por lo cual también hablamos, Señor, y hablamos tu palabra confiando, Señor, en que ella es viva y eficaz, es acrisolada y ella restaura nuestra alma. Danos, Dios mío, la inteligencia para captar cada mensaje tuyo, Señor. Yo te ruego, Señor, que cada hermano, Dios mío, pueda ser un instrumento en tus manos y que podamos, Dios mío, deleitarnos en ti grandemente, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos la gloria, la honra, la alabanza y la adoración. Rogamos por todos los hermanos, Señor, necesitados. Rogamos por todos los hermanos, Señor, que están en estrecho, enfermos, necesitados, angustiados, Dios mío, como, Señor, con problemas mentales, psicológicos, Señor, de salud, Dios mío, bendito Dios, porque, Señor, ha sido caótico, Dios mío, Señor, el trato, Señor, que han recibido, Dios mío, Señor, duro trato, Señor, por parte del adversario, Señor. Tu pueblo, Señor, necesita libertad, tu pueblo necesita, Señor, conocimiento de la palabra, y tu pueblo necesita la fe
que afiance sus corazones, Dios mío, y que sepan resistir y que desarraigue todo temor de sus corazones. En el nombre de Jesucristo, te damos muchas gracias por tu misericordia, por este tiempo, Señor, y porque podemos deleitarnos en ti. En el nombre de Cristo Jesús, bendecimos y loamos tu nombre que es santo, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga a todos. Bendiciones del Altísimo, deseándole lo mejor para ustedes. Como dijo el apóstol San Juan, que seas prosperados en todo y que tengas salud como prospera tu alma, hermano. Y aquí estamos para iniciar pues esta enseñanza. Bueno, vamos a las preguntas. La primera, en el orden que llegan, así la voy a contestar hasta donde se alcance. Dios le bendiga, pastor, dice el hermano Germán. Pregunta, ¿de qué cadena habla? Ezequiel 7:23. Bueno, vamos a ir a Ezequiel capítulo 7, versículo 23. Haz una cadena, porque la tierra está llena de delitos de sangre y la ciudad está llena de violencia. Bueno, aquí tenemos que tomar el contexto, tenemos que tener para poder entender esto tenemos que tener tenemos que considerar ciertos aspectos. Número uno, el libro del profeta Ezequiel está advirtiendo al pueblo de Israel, al principio advierte sobre el juicio de Dios por haber abandonado a Dios, la idolatría y un montón de cosas. Entonces, aquí Ezequiel está en cautividad. Primero, Ezequiel fue un profeta que fue en la cautividad. Él llegó allá. Estaba muy joven cuando la cautividad. Entonces, ahora en el capítulo 1 Dios le hace un llamamiento. Él ve la gloria de Dios y tiene un llamamiento en el capítulo 2 y en el capítulo 3 Dios empieza a tratar con él. Ezequiel es un profeta visionario. Al profeta antiguamente se le llamaba vidente. Para esta época Ezequiel es de ese tipo de profetas que profetiza por medio de visiones. Las visiones nocturnas, los sueños y las visiones sobrenaturales que Dios le da. Hay una visión abierta ahí que la vamos a comentar más adelante, únicamente como referencia. Luego en el capítulo 3, después de su llamamiento, le dice: yo te he llamado y te he puesto como una atalaya para que adviertas al pueblo. Una atalaya es uno que está en un lugar alto y de allí puede ver el avance del enemigo y ver todo lo que sucede aún dentro de la ciudad, porque la ciudad es amurallada, es un vigía. El número 3, número 4, en el capítulo 4 dice: predicción del sitio de Jerusalén. Bueno, esta es una predicción, no se sabe cuánto tiempo, algunos creen que un año, yo pienso que un poquito más, unos 3 años o de pronto 4, por ciertas cosas. Entonces, en esa predicción, Dios empieza a mostrarle, a enseñarle al pueblo por medio de figuras. Esto es importante, hermano. Algunos predicadores hoy en día no les gustan las figuras, no les gusta que uno hable de figuras, pero aquí tenemos un caso de Ezequiel. Ezequiel es uno de los profetas más ricos en revelación de las cosas futuras y una cantidad de cosas que han sucedido también y que muchas veces no entendemos nosotros. Pero es muy rico el ministerio de Ezequiel en cuanto a revelación de Dios. Y aquí le da, el atalaya de Israel, aquí le da la predicción del sitio y le dice que tome un adobe y haga una maqueta, digámoslo así, una maqueta sobre ese adobe, una maqueta de Jerusalén, y dice que ponga el rostro contra ella y dice: la van a sitiar. Así va a venir el enemigo por causa de su pecado, por causa de su apartarse de Dios, y entonces le da allí. Luego viene, entonces lo manda a que se corte el cabello.
Tómate un cuchillo, capítulo 5, una navaja de barbero y hazla pasar sobre tu cabeza, de tu barba, y toma pues una balanza de pesar y divide los cabellos. Una tercera parte quemarás en el fuego, en medio de la ciudad. Cuando se cumplan los días del asedio, tomarás una tercera parte y la cortarás con espada alrededor de la ciudad, y una tercera parte esparcirás al viento, y yo desenvainaré espada en pos de ellos. Tomarás también de allí, de los cabellos, unos pocos en número, y los atarás en la falda de tu manto, etcétera, y los quemarás, y bueno, en fin. Entonces Dios empieza a profetizar, a mostrarle al pueblo por medio del profeta. El profeta, el pueblo está pendiente del profeta. Ahora, ¿qué va a hacer? Dirían, no faltaría quien lo diga, ¿no? Yo no lo digo por burlarme, hermano, tengo mucho respeto por la palabra de Dios, por los hombres de Dios. Los hombres de Dios, como dijo David, los ungidos no se tocan. Pero yo pienso que no faltó quien dijera: ¿y ahora con quién va a salir este loco? ¿Con quién va a salir? Porque así nos dicen a nosotros cuando hablamos de figuras, ¿no? Decimos, esto es figura de lo que pasará aquí, esto es figura del Nuevo Testamento, esto es figura de lo que de la iglesia. Y no, pero es que no dice eso, que la teología, que la hermenéutica, que no sé qué, que los principios de la Biblia, que allí, y toda esa cuestión. No, aquí hay cosas que ojalá yo quisiera decirlo, pero por temor a aquellos que no están bien fundamentados, no lo digo. Desde el libro de Ezequiel, por ejemplo, ¿dónde están las tribus de Israel? La dispersión, la diáspora, ¿dónde están? ¿A qué pueblos corresponden esas tribus? ¿Dónde están asentados? La Biblia lo enseña. Pero si uno lo dice, entonces hay muchos diciendo, por ejemplo, perdóneme que le haga este apéndice a lo que le estoy a la respuesta. Hay algunos que dicen, por ejemplo, no, que ahora que China, que la economía, que la moneda, esta moneda cibernética y toda esa cuestión, que ahora que Estados Unidos va a caer en la ruina, va a desaparecer como potencia. Están equivocados. Que Estados Unidos no está en el plan de Dios en el final. Sí, señor, sí está. Está en el libro de Ezequiel. Sí está, y Estados Unidos no va a caer, ni su poder económico, ni su poder bélico, ni su liderazgo mundial como potencia no va a caer. No va a caer. Porque la Biblia lo dice. Pero si uno habla de estas cosas, le dicen chiflado, le dicen de todo. El lunático de todo. Entonces, para no hacer más daño con esto, porque han habido también excepciones en la revelación, es mejor dejar estas cosas para tratarlas a nivel local, a nivel con la gente que uno está entrenando y que pueden entender el lenguaje que uno les habla, porque han aprendido a entender el lenguaje de la palabra. Entonces, por eso este libro es solo figuras, porque voy a una respuesta que es una cadena. Entonces, aquí le manda ya dijimos, al cabello, a cortarse el cabello, a pesarlo, a dividirlo, y una tercera parte aquí, allá. Les está mostrando todas esas cosas. En el contenido del capítulo lo explica. Luego llegamos al capítulo 6, profecía contra los montes. Entonces, de esta profecía contra los montes, entonces viene y profetiza y le dice, versículo 2, voy en el capítulo 6 ya. Hijo de hombre, pon tu rostro hacia los montes de Israel y profetiza contra ellos. Háblale a los montes. Mirá los montes, ponete el rostro ahí y les profetizar. Lógicamente que esto lo iba a hacer el profeta en el pueblo, delante del pueblo. Iban a ver otra vez al profeta, al que ellos catalogaban como de pronto como loco, lo iban a ver haciendo esas cosas. Aparte de eso, era joven, ¿no? Y dirás, montes de Israel, oíd palabra de Jehová el Señor. Así ha dicho Jehová el Señor, a los montes y a los collados, a los arroyos y a los valles. Y aquí yo haré venir sobre vosotros espada, destruiré vuestros lugares altos. Uno de los juicios era la idolatría. Ellos sacrificaban en los lugares altos. Y vuestros altares serán asolados, vuestras imágenes del sol serán quebradas. Yo no sé por qué la gente sigue insistiendo tanto con la Navidad, cuando la Biblia es tan clara. Pero que el juicio, estas son cosas que están escritas como ejemplo para nosotros. Bueno, punto. Ahora viene, que es la pregunta que nos hacen,
en el capítulo 7. Y dice, y dice que en el monte, en los montes, capítulo 6, dice en versículo 4, vuestros altares serán asolados y vuestras imágenes del sol serán quebradas. Y haré que caigan vuestros muertos delante de vuestros ídolos. Vuestros muertos. ¿Cuáles son vuestros? Los de Jerusalén. Los del pueblo de Israel. Pues es Judá en este tiempo, ¿no? Pero también le profetiza Israel. Y pondré los cuerpos muertos de los hijos de Israel delante de los ídolos, y vuestros huesos esparciré en derredor de vuestros altares. Donde quiera que habitéis serán desiertas las ciudades, y los lugares altos serán asolados, para que sean asolados y se hagan desiertos vuestros altares, y vuestros ídolos sean quebrados, y acabarán vuestras imágenes del sol, serán destruidas, y vuestras obras serán deshechas, etcétera. Ahora viene el capítulo 7, dice, el fin viene. Esto es una advertencia. Todo de aquí hacia atrás es el llamado de Ezequiel y es las advertencias que Dios hace, como le hace advertencias a la iglesia, y toda la Biblia es útil para enseñarnos. Debíamos tomarlo en cuenta como iglesia. No, pero eso es Antiguo Testamento, eso ya pasó, eso no. Aquí hay profecías de doble y triple cumplimiento. Cumplimiento cercano y cumplimiento lejano, algunos llaman de esa forma. Yo digo que se cumplieron ya y que vuelven a cumplirse. Bueno, además, la palabra también dice eso, que no hay nada nuevo debajo del sol, que lo que ayer fue, ahora es, y Dios restaura todas las cosas. Y dice, el capítulo 7, entonces ahora ya le he advertido, ahora ya llegó el punto, ya llegó la hora. Ya llegó la hora del Señor ejecutar sus juicios. Y ya ahora viene la profecía en una segunda advertencia más fuerte, y como quien dice, no me han querido escuchar, les he advertido, les he levantado profetas, nunca han querido escucharlos, siguen con su dureza de corazón, siguen con sus altares en los montes, siguen adorando ídolos, siguen adorando al sol, y no les vale todo lo que se les ha hablado. Les ha advertido. Dios nunca juzga a nadie sin antes advertirlo. Nunca lanza un juicio Dios sin advertirlo. No hará Dios nada sin hacerlo saber por medio de sus profetas. Eso dice la Biblia. Entonces, ahorita, por ejemplo, para este tiempo, esta pandemia, resultaron todos profetas. Pero no profetizaron fue después de que pasó. Valientes profetas, imagínense. Ahora todos son profetas. Así dice el Señor, he traído el coronavirus. No. Así dice el Señor. No, el Señor advierte antes de que pase. Se han habido profecías acerca de esto. Tenemos una profecía de David Wilkerson en el 2011, el finado. Ese era un profeta de verdad y profetizó esto que está pasando. Tuvimos una profecía del apóstol Sergio Enríquez en el 2015. Y dijo, es una pandemia, es una masacre lo que van a hacer, y lo definió tal y cual. Yo me quedé sorprendido, dije yo, pues sorprendido de no haber conocido eso antes, ¿no? Y no haberlo creído, porque también igual si lo hubiéramos creído, está chiflado, como le pudieron haber dicho al profeta Ezequiel, y a todos los profetas, a Jeremías, a todos. Bueno, llega el capítulo 7, y aquí es donde viene la pregunta del versículo 23, que dice, haz una cadena para que la tierra esté llena de delitos de sangre. Haz una cadena porque la tierra está llena de delitos de sangre y la ciudad está llena de violencia. Entonces aquí describe, en el capítulo 7 dice, el fin viene, capítulo 7 de Ezequiel. Espero que me esté entendiendo. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, tú hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor a la tierra de Israel. El fin viene sobre los cuatro extremos de la tierra de Israel, porque hay que entender, cuando el Señor habla de la tierra, está hablando de toda la parte seca de la tierra, excluyendo los mares. Hay otras veces que habla de la tierra de Israel, entonces son diferentes, pero aquí el mal viene sobre la tierra de Israel. Y dice, ahora será el fin sobre ti.
sobre ti, de tal manera que no está hablando de la gran tribulación, aunque tiene proyección, esa profecía se proyecta hacia el fin, lo que le va a volver a suceder a Israel y lo que va a volver a suceder sobre los montes de Israel, porque en el capítulo 36 como que se repitiera esta profecía antes de el 36, 37 y 38 cuando habla de Gog y Magog. Bueno, pero seguimos aquí. Ahora el fin viene, verso 3, sobre ti, y enviaré sobre ti mi furor y te juzgaré según tus caminos y pondré sobre ti todas tus abominaciones. Le está hablando a un pueblo que le conoce, a un pueblo que él redimió, a un pueblo que tiene conocimiento, tiene sacerdocio, tiene profetas, tiene templo, tiene que se expiaba el pecado, aunque fuera temporalmente. Que tenía mandamientos de adoración, que tenía mandamientos de sacrificios. Se está hablando de un pueblo que conoce a Dios. Y dice, y pondré sobre ti todas tus abominaciones, verso 4, y mi ojo no te perdonará ni tendré misericordia. Antes pondré sobre ti tus caminos y en medio de ti estarán tus abominaciones y sabréis que yo soy Jehová. Y dice el versículo 5, así ha dicho Jehová el Señor, un mal, he aquí que viene un mal. Viene el fin viene, se ha despertado contra ti, y aquí que viene, etcétera. Vamos a ir entonces el versículo 23, vamos a tomarlo. Yo sé que me extendí bastante, pero es que no se puede entender de otra forma. No le puedo explicar solamente el verso 23 sin decirle que el profeta Ezequiel es uno de los profetas que profetiza con visiones, con el Señor dice, ¿qué ves? Como a Jeremías, ¿qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué ves? Le mostraba cosas. Y entonces el profeta decía, esto quiere decir esto y esto y esto. Otra vez le decía, haz esto. A Jeremías le dijo, ve a la casa del alfarero que allá te voy a hablar. ¿Por qué no le hablaba donde estaba Jeremías? Porque le iba a mostrar que el pueblo de Israel, el pueblo de Israel es como barro en las manos del alfarero y que él puede hacer lo que quiera. A este le manda a decir, voy a sitiar la ciudad, va a venir Nabucodonosor y se los va a llevar. Porque esta es la cautividad que está anunciada aquí. Ven aquí, mi hermano querido, en el versículo 23 y dice, haz una cadena, porque la tierra está llena de delitos, de sangre, y la ciudad está llena, o sea, toda la ciudad iba a ir en cautiverio, como efectivamente sucedió. Los cautivos iban amarrados con cadenas, iban descalzos por el desierto, iban para que no se volaran, iban con grillos y con cadenas. Algunos usaban las cadenas en el cuello, con una especie de ¿cómo se dice? No voy a decir brazalete porque no era el brazo. ¿Qué sería? Unos flanches, digámoslo así. Y esos iban encadenados aquí, parecían chorizos. Otros iban con las manos amarrados de las manos o amarrados de un cinto. Todos uno con otro, iban por el desierto. Por eso en ciertas partes de la Biblia, por ejemplo, le voy a citar únicamente para que usted comprenda. Mire lo que dice, por ejemplo, en el capítulo, a ver qué será, dice, ¿dónde será? Ya me metí en esto, pues, Padre Celestial, ayúdame. A ver, por ejemplo, en el capítulo 31, dice así, algo así, dice, a ver. ¿Dónde será? 31, 32. Bueno, Israel va cautivo. Y le dice, ¿por qué andarás errante, hija de Sión?
Dice, a ver, ¿cómo es que dice que iba descalza? No encuentro. Bueno, pero el punto es este. Perdone que no recuerdo, no tengo marcado aquí ese versículo que falla en esta Biblia, no lo tengo. Bueno, no recuerdo. Que dice, la mujer rodeará al marido, la mujer rodeará al hombre, algo así. Y bueno, no recuerdo. Aquí está, por ejemplo. Mire, por ejemplo, le va a leer Jeremías para que usted tome la idea de lo que pasaba. Es la misma cautividad. Para que usted profetizara con advertida por medio de varios profetas. Sí, dice, en aquel día dice Jehová de los ejércitos, yo quebrantaré su yugo de tu cuello y romperé tus coyuntas, y los extranjeros no lo volverán más a poner en servidumbre, sino que servirán a Jehová su Dios y a David su rey, quien yo les levantaré. Está hablando del futuro, de glorioso, que ya nadie los va a cautivar. ¿Qué les va a quebrar el Señor? El yugo. ¿Por qué iban con yugo? Porque les ponían yugo para llevarlos cautivos, como a las bestias, como animales. Dice aquí, dice, verso 11 del capítulo 30 de Jeremías, porque yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová, y destruiré todas las naciones entre las cuales te esparcí. Pero a ti no te destruiré, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo. Esto debe ser una revelación para nosotros de lo que Dios hace y cómo Dios opera. No hay quien juzgue tu causa para sanarte, no hay para ti medicamentos eficaces. Todos tus enamorados, los dioses, se olvidaron de ti, no te buscan, porque como hiere un enemigo te herí con azote del adversario cruel, a causa de la magnitud de tu maldad y la multitud de tus pecados. A ver que llegó aquí el reporte de sintonía. Jeremías 31:22, sí señor. Aquí está. Dice, en el 31:21 dice, establécete señales, ponte majanos altos, nota atentamente la calzada, vuélvete por el camino por donde fuiste, Virgen de Israel, vuélvete a estas tus ciudades. ¿Hasta cuándo andarás errante, oh hija contumaz? Porque Jehová creará una cosa nueva sobre la tierra, la mujer rodeará al varón, etcétera. Bueno, entonces le dice, hija contumaz, porque andas errante. Ellas, ¿por qué andaban errantes? Porque habían ido a cautiverio. Pero vuelvo a Ezequiel, ahora le dice, hazte una cadena, pero no dice cómo la va a usar. Le dice, hazte una cadena. El profeta entendía, y yo entiendo, tantos años después, el profeta entendía que esa cadena, porque esa es una cadena también de pecado, ¿no? Dice, hazte una cadena porque la tierra está llena de delitos de sangre y la ciudad está llena de violencia. Traeré por tanto los más perversos de las naciones, los cuales poseerán las casas de ellos, y haré cesar la soberbia de los poderosos, y sus santuarios serán profanados. Entonces destrucción viene, y buscarán la paz y no la habrá. Quebrantamiento vendrá sobre quebrantamiento, y habrá un rumor sobre rumor, y buscarán respuesta del profeta, mas la ley se alejará del sacerdote, y de los ancianos el consejo. El rey se enlutará y el príncipe se vestirá de tristeza, y las manos del pueblo de la tierra temblarán. Según su camino haré con ellos, y con los juicios de ellos los juzgaré, y sabrán que yo soy Jehová. Entonces, esa cadena, lo uno es un pecado que viene consecutivo, o como unido entre sí, como por eslabones. Pero la cadena significa encadenar en un pueblo, es llevarlo cautivo. Entonces le dijo, ya llegó el fin, hazte una cadena, porque llegó el fin, se van cautivos. Ahora, ¿cómo se lo compruebo yo esto?
¿Cómo lo podemos entender nosotros? ¿Qué era lo que pasaba? Vamos al capítulo 8. Y Dios le muestra las abominaciones que cometieron ellos. ¿Por qué causa? Ahora, en este capítulo 8 ya están cautivos, ya sucedió la cautividad, ya no recibieron la advertencia, ya Dios cumplió esa profecía y están cautivos. Esto no lo relata Ezequiel, pero lo relata Jeremías y lo relata el segundo libro de las Crónicas, capítulo 36. Entonces ya están en el año sexto, en el mes sexto, a los 5 días del mes. ¿Año sexto de qué? De la cautividad. En el mes sexto, a los 5 días, en el 665. Ay, hermano, usted deje de jugar con los agüeros. Pero verá, estaba yo sentado en mi casa. ¿Por qué en la casa? ¿Estaba en Jerusalén? No, estaba en Babilonia. ¿Por qué? Porque el profeta Jeremías lo dijo. Le dijo a Jeremías, compren casas, se van a ir a cautividad, compren casas, planten villas porque se demoran. 70 años iban a estar por allá. Pero aquí dice, estaba en su casa y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí, y allí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor, y miré y aquí una figura que parecía de hombre, etcétera. Muestra la gloria de Jehová como en el capítulo 1, cuando él empieza su ministerio. Allá empezó su ministerio para advertir, aquí empieza su ministerio para revelarle por qué causa están cautivos. Mucho de esa gente no entendía por qué el Dios de promesas, el Dios de Abraham, el Dios que los había sacado de Faraón, ahora permitía que estuvieran en Babilonia. Y podían decir, pensar, y lo pensarían, que Dios no era justo, ¿no? Imagínense que el profeta Jeremías le dice, profetízales, y si dicen, no es justo, no es recto lo que hace Dios, díganles, no son rectos vuestros caminos. Toda esa profecía está ahí en Jeremías. Luego viene aquí, y entonces vamos a ir al versículo. Entonces lo llevó de las guedejas de su cabeza. Las guedejas son las trenzas o los mechones de su cabeza. Lo cogió el espíritu. Él sintió como si el espíritu lo hubiera cogido, pero ya se había cortado el cabello. Recuerde que en un adobe ha hecho un adobe y partió el cabello y toda esa cuestión. De modo que ya había pasado un tiempo y tenía su cabello largo otra vez. Lo coge de las trenzas o de las guedejas de su cabeza y lo lleva. Y entonces, dice el versículo 13, aquella figura extendió la mano y me tomó por las guedejas de mi cabeza, y el espíritu me alzó entre el cielo y la tierra, y me lleva en visiones de Dios a Jerusalén. Lo llevó a Jerusalén. Él no estaba en Jerusalén. ¿Por qué yo le digo? Porque en el capítulo 10, si no estoy mal, él está junto al río Quebar. Bueno, ahora lo buscaremos. Creo que no alcanzamos a buscarlo. Vamos a terminar con esta pregunta, hacer entender todo esto. Entonces, en el capítulo 8 viene una visión, y él está con los ancianos del pueblo. Está sentado, y dice en el versículo 1, estaba yo sentado en mi casa, y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí. Allí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor. Y entonces aquella figura extendió la mano, verso 3, y me tomó por las guedejas de mi cabeza, y el espíritu me alzó entre el cielo y la tierra, y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo que provoca celos. La habitación, mire, escuche bien, en la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca celos, era un obelisco. Un obelisco, como en Roma, como en Buenos Aires, como en Cali, como en muchas partes, es una imagen. La gente no entiende porque uno le dice, pero dicen que uno es fanático, que es fetichista. Esa es la imagen del celo, es una imagen a la cual le rendían culto, llamaba culto fálico. O sea, la imagen es una representación del miembro viril erecto, y había prostitución, había mujeres que eran prostitutas para adorar a esos dioses de la prostitución, para adorar a Baal. Estaba la imagen del celo,
Y entonces le dijo Dios al profeta: he aquí que de allí la gloria de Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. Versículo 5. Me dijo: hijo de hombre, alza tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el norte, y aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. Exacto igual que en Roma. Me dijo entonces: hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. ¿No ves lo que hacen para que yo me vaya? Mi presencia no esté más aquí. Por eso es que hay algunas iglesias donde la presencia de Dios no está. Y dice: pero vuélvete a uno y verás abominaciones mayores. Le está mostrando la causa por la cual están en cautiverio. Dice: y me llevó a la entrada del atrio, y miré aquí en la pared un agujero, y me dijo: hijo de hombre, cava. Es una visión, ¿no? En la visión lo lleva y le vio, mostró allí, y había un huequito ahí, le dijo: cava, abre ahí más para que veas. Y entonces me dijo: hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared, y aquí una puerta. Y me dijo luego: entra. Lógico que todo esto es una visión espiritual. Y vi las malvadas abominaciones que estos hacen. Entré pues y miré, y aquí toda forma de reptiles y de bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel. Si nos dijeran a nosotros en este momento que esa profecía fuera para la iglesia, supongamos, allí estarían todas las figuras de... Lo que voy a decir es serio, me responsabilizo de lo que digo. Estarían los altares adornados con árboles de Navidad, con Santa Claus, con pesebre, con la foto de Falcao, de James Rodríguez, el escudo del Barta y la iglesia que se llama River Play. No suena fantástico, pero cierto. Y le dijo: pero vuélvete aún y verán abominaciones mayores, etcétera. Entonces entré pues y miré, y aquí toda forma de reptiles y bestias abominables de todos los ídolos de la casa de Israel, que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Hazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía unas nubes espesas de incienso. Y me dijo: hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? ¿No ves los pastores, los líderes, los ministros de alabanza cómo tienen sus cuartos? Porque dicen ellos: no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. Me dijo pues: vuélvete aún y verás abominaciones mayores que estos. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que estaba al norte, y aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Imagínense. Si usted relaciona eso con la imagen del celo que provoca celos, y hay mujeres, ¿qué sucedería después? Luego me dijo: ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún y verás abominaciones mayores que estas. Y me llevó al atrio adentro de la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones de espaldas, sus espaldas vueltas al templo de Jehová, y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Por eso, cuando yo hablo del tabernáculo, cuando hablo del templo, yo hago notar que la entrada del tabernáculo era por el lado oriental, y lo mismo que el templo. El templo de Jerusalén se entra por el lado oriental, porque cuando el israelita, el hebreo, entraba para adorar, le estaba dando la espalda al sol naciente. Yo no puedo visualizar a alguien que adore a Dios sin darle la espalda al sol, que se celebra precisamente en diciembre. Nacimiento del Dios Sol. Esto es más grave de lo que usted piensa, hermano. Ahora, sigo. Y dice: ay, Señor,
ni hablar de esto. Y luego viene el capítulo 9, ¿no? 17, acabamos de leer. Y me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre? Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí. Después de que han llenado de maldad la tierra, lo enseñaron a los demás, todo el mundo lo hacía. Se volvieron a mí para irritarme. Pues he aquí, aplican el ramo a sus narices. Pues también yo procederé con furor. No perdonará mi ojo, ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. Abominaciones de Jerusalén. Si usted mira el capítulo 9, es más cardíaco, porque ahí viene un escribano ahí viene un escribano con su tintero para marcar, y va a marcar en la frente a los que gimen por los pecados de su pueblo, y esos no los puede tocar el destructor. Y eso es referente a lo que pasó, y es un referente también a lo que viene en la gran tribulación. Luego en el capítulo 10, la gloria de Dios se va del templo, y abandona el templo. Y cuando la gloria de Dios abandona el templo, entonces imagínense que un sacerdote no podía entrar al lugar santísimo en pecado, sin purificarse, porque se caía muerto. Y entonces, ¿cómo pudieron entrar Nabucodonosor y todos y arrancar el oro de las puertas y llevarse los vasos sagrados? Porque la gloria del Señor ya no estaba allí. Entonces la cadena significa la esclavitud y los pecados consecutivos que por muchos años ellos hicieron contra Dios. Bueno, creo que es una buena lectura que nos explica un poquitico acerca de esos pasajes de Ezequiel. Buena pregunta esa, pero sigamos con la siguiente. Sigamos, perdón la redundancia, sigamos adelante más bien. Pastor, buenas tardes, Dios le bendiga. Mi pregunta es sobre el tema de la fe. Muchas veces uno solo mira una obra de fe en el evangelismo o un cargo en la iglesia, y es cierto, pero se sabe que las obras de la fe son muchas. ¿Será que puede ampliar un poquito más acerca del tema? Muchas gracias, bendiciones, amén. Sí, esta hermana estuvo oyendo seguramente el programa de Sello. Esta mañana estábamos hablando con el pastor Osvaldo acerca de este punto, de las obras de la fe. Yo me refería, esta mañana puse el tema basándome, voy a tratar de ubicarme, en la segunda carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 1, versículo 11. Dice, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por digno de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Y entonces estamos diciendo nosotros esta mañana acerca de esto, que Dios cumple todo propósito de bondad, todo propósito de bondad, todo propósito bueno que nosotros podamos hacer. La bondad de Dios se va a manifestar a través de nosotros, que somos la iglesia, su cuerpo. Dios va a manifestar su bondad, va a manifestar su misericordia, va a manifestar su poder. Entonces, ¿qué pasa con esto? Entonces, la persona necesitada recibe consolación por medio de alguien que Dios ha equipado con esos talentos, esos dones y esas habilidades y esas experiencias y esa fe que para hacerlo. Hay otra persona que necesita liberación. Dios va a hacer esa buena obra, esa bondad de Él a manifestar a través de sus siervos, que Él utilice para orar por aquellas personas necesitadas, para enseñar la palabra a aquellos que no tienen algún conflicto, para discernir una profecía, un sueño, una visión, para guiar a su pueblo, entonces todo eso. Mire, le voy a poner versos. Creo que es la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10, si no es, pues usted me perdonará, pero no voy a voltear tanta Biblia porque creo que no me equivoco. Dice,
Cada uno, según el don que ha recibido, ministralo a otro como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces Dios, la gracia se va a manifestar de múltiples formas, de múltiples formas. ¿Cómo Dios expresa su gracia de múltiples formas? Pues a través de su cuerpo, que es la iglesia. Y la iglesia somos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. De tal manera que usted, aunque usted quiera hacer milagros, de pronto Dios no le ha dado esa facultad de hacer milagros, pero tiene un don de sabiduría, de discernimiento de espíritus, de ministración, de oración, bueno, de cualquier otro don o de enseñanza. Y entonces usted tiene que cumplir esa buena obra, porque fuimos creados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Ahora, somos un cuerpo y somos miembros unos de los otros, de tal manera que si un miembro necesita, voy a parafrasearlo, si un miembro necesita de otro miembro, ese otro miembro debe asistirlo, lo estoy parafraseando. Si un miembro se duele, los demás se duelen con él, si se goza también se goza, pero únicamente los miembros del cuerpo, desafortunadamente, y no somos la excepción, nomás nos gozamos con el creyente cuando está cumpliendo años porque nos da una tajada de pastel y un buen refresco. Bueno, está bien, participamos con gozo y nos alegramos y lo felicitamos, pero sin regalo. Bueno, perdone, pero es así, yo no ando con rodeos. Entonces, pero cuando esa persona necesita, a propósito, hoy está cumpliendo años, a mí me dieron el dato. Bueno, hagámoslo aquí pues. La hermana Carmen Córdoba está un año más de vida. La felicitamos, le deseamos la mejor de las bendiciones, la paz de Dios, la paz de Cristo, llene su corazón, le bendiga a su familia, lo sustente, le provea los deseos de su corazón y la bendiga con toda bendición. Entonces, ahí tiene pues. Entonces, si fuéramos ahora a un festejo donde la hermana, no podíamos ir porque no se puede comer pastel con tapaboca. Tranquila, hermana. Bueno, seguimos. Entonces, la obra, Dios nos mandó a hacer buenas obras, no dice buena obra, hablando de una sola, buenas obras. Porque son muchas las obras buenas que nosotros tenemos que hacer, que Dios quiere hacer a través de nosotros. Vamos a un texto. Vamos a ir a un texto en Hebreos capítulo 13. Es un texto que me marcó a mí hace muchos años, los versos 21 y 22. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos. Hay otra versión, dice, os capacite, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad. Usted no puede hacer la voluntad de Dios si no hace lo que Dios quiere que usted haga. Aquí hay un problema, que es lo que de pronto la hermana quiere que yo hable un poquitico más. Según este texto, dice, os haga aptos para toda buena obra, para que hagáis su voluntad. ¿Qué es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios está explícita en su palabra, para hacer lo que la palabra dice. Ahora, ¿cómo me hace apto? ¿Cómo me capacita? A través de los 5 ministerios. Efesios 4:11 habla de los 5 ministerios y el versículo 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos. Son estos 5 ministerios para que el ministerio haga la obra, para que los creyentes, él nombró 5 ministerios a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. La obra del ministerio son las buenas obras que tienen que hacer los santos. Entonces el director técnico, que es el pastor, les enseña, los entrena y los conduce y los guía y los envía para que ellos hagan esa buena obra. Entonces esa buena obra consiste en visitar a los enfermos,
Porque la Biblia dice en Santiago, la verdadera religión es esta, ¿no? Visitar las viudas en sus necesidades, en sus tribulaciones, y a toda buena obra. De socorrer a los enfermos, socorrer al desvalido, partir el pan con el hambriento, todo lo que son buenas obras. Entonces aquí, cuando esta mañana disertamos acerca de esto, pusimos un ejemplo, ¿no? De cómo la obra no es lo esplendoroso. Ahora, vamos por partes. Este entrenamiento que tenemos que hacer nosotros depende de la respuesta que dé el creyente a esa forma de ser entrenado, a esa enseñanza. Porque cuando el Señor reparte, a cada uno le da conforme a la medida de fe, dice en Romanos capítulo 12. Vamos a leer Romanos capítulo 12 del versículo 6, creo que es, cuando habla del cuerpo. ¿Dónde estamos? Romanos. ¿Qué pasa? Aquí está, Romanos 12. Leamos versículo 4. ¿Cómo son las obras que tenemos que hacer? Las buenas obras. Dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Para profetizar se necesita una medida de fe. Medida es, perdone la expresión, pero la comparación, de pronto usted piensa que medir es así. Yo pienso que no, que es altura, porque habla de crecimiento. No habla de extensión, sino de crecimiento espiritual. Entonces, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Por ejemplo, para Dios dota, capacita, le da el don a la persona. Ese don necesita una medida de fe para moverse. Por ejemplo, un don de milagros necesita una medida de fe para poder operar en milagros. Entonces, muchas veces la persona tiene el don de milagros, tiene el llamamiento, tiene ese querer hacerlos, ese querer fluir, pero no está entrenado, no sabe cómo hacerlos. A veces piensa que eso es producto de su fuerza, de su capacidad, de su ser buena persona, de ser muy cumplido, muy juicioso, pero no. Es haciendo Dios a través de vosotros lo que es agradable delante de Él. Es decir, yo le digo agradables porque le estoy diciendo que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces son obras de fe. Entonces, si el de profecía, úsese, dice, conforme a la medida de fe. O si el de servicio, también tiene una medida de fe. Úselo para servir. Y no use el don de servicio para profetizar. Porque somos un cuerpo y hay que cumplir muchas funciones. Entonces recuerde que el apóstol Pablo enseña que si todos fuéramos ojos, ¿dónde estaría el resto del cuerpo? Si todos fuéramos mano, ¿dónde estaría el pie? Y así sucesivamente. Entonces se necesita un cuerpo que cumpla todas las funciones, que se mueva de una forma permanente haciendo la obra del Señor. Cuando logremos eso, entonces vamos a poder agradar a Dios y hacer todo lo que Dios manda. Mire, por ejemplo, esto. Dice así: el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, cada don necesita una medida de fe. Esa medida de fe la da el conocimiento y puesta en práctica de la palabra, porque la fe sin obras es muerta. Cuando yo tengo la fe viene por el oír la palabra. Cuando el oír la palabra me da sabiduría, me da inteligencia espiritual y va a desarrollar en mí el poder de Dios. Entonces, cuando yo sé a qué me ha llamado Dios, yo sé qué es lo que Dios quiere que haga. Entonces yo no me voy a ir, si tengo el don de milagros, a ir a parar a alguien en la calle, de cogerle la mano en el nombre de Jesucristo, levántate ahí, cuando es un loco. Cuando necesita de pronto es que le echen fuera un demonio, porque está tirado ahí no porque sea paralítico, sino porque está endemoniado, perdió el juicio y toda esa cuestión, un gadareno.
Y tampoco podemos hacer si no nos manda el Espíritu Santo. Él los va a guiar. Él los va a guiar. Guiar es que el Espíritu Santo me diga, hacelo. Mira, ahí viene un eunuco, súbete a ese coche y explícale, enséñale. Entonces ahí necesitamos aprender nosotros a tener esa comunión íntima con Dios para poder discernir su voz y no dejarnos llevar por las emociones. Le voy a poner otro texto aquí. Primera carta a los Corintios. Dice, en versículo 14, dice, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por esto no será del cuerpo, dice la Biblia, y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, no por esto será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado a los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. ¿Dios hace acepción de personas? No. Dios no quiere que yo me proyecte más allá de ser un ujier, por ejemplo. ¿Cuál es tu cargo? Servidor, ujier. ¿Será que Dios quiere que yo me muera de ujier ahí? 20 años, 30 años. No. Soy yo, es la medida de fe, es mi nivel de fe que crece, que crece, que crece, que crece, y entonces Dios, el que es fiel en lo poco, sobre lo mucho será puesto. El quedarme yo allí, en ese lugar que me asignaron cuando llegué a la iglesia, cuando empecé a servir, porque mostré el amor y la gratitud con Dios, y dije, no, yo tengo que servir a Dios. Pero entonces, cuando uno le dice al hermano que está allí de ujier, uno quiere entrenarlo, y uno quiere proyectarlo, y quiere forzarlo, entre comillas, digámoslo así, de esa forma, como llevarlo a que desarrolle un nivel de fe, y le dice uno, mira, mañana dirigir la oración. Ay, yo no puedo. Mañana vas a predicar. No, yo no que voy a predicar. Esa es la oportunidad de crecer en fe. Esa es la oportunidad de subir un escalón más en el crecimiento espiritual y poder desarrollar cosas y llamados. Ejemplo. Habían diáconos en la iglesia que estaba en Jerusalén. Habían en Antioquía. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Señor, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces ellos estaban allí entre los diáconos, entre los maestros, entre los profetas, de ahí salieron ellos. Había en la iglesia que estaba en Jerusalén, dijo Pedro, qué rollo tan grande se pone aquí ahora con esta cuestión de la distribución diaria a las viudas. Nombren ustedes 7 hombres de buen testimonio, llenos del espíritu de sabiduría, que se encarguen de las mesas y nosotros nos dedicamos a la palabra y a la oración. Esa es una iglesia, ese es el modelo de la iglesia. Nombraron a fulano, fulano, fulano y fulano. ¿Qué pasó con los que nombraron? Entonces Esteban, lleno del Espíritu y de sabiduría, hacía señales, milagros, prodigios en medio del pueblo, en medio de la iglesia, en medio de toda esa muchedumbre, y lleno de sabiduría. Cuando le tocó que predicar, confrontar a los fariseos, a los judíos, les dijo, ustedes, le da una lección, hace una exposición desde el comienzo hasta el fin, que pocos predicadores son capaces de hacerla en este tiempo, con tanto internet y con tanta cosa. Aún ni leyendo, hermano, porque la mayoría de predicadores leen las predicaciones. Está bien, son cada uno como Dios lo ponga. Pero es una exposición que les habla, dice, después de esto les nombró a Saúl, y después les nombró a David, y se lo soportó por más de 450 años allá en la apostasía en los jueces, y trajo a Samuel, que fue el último juez, y empieza toda esa cantidad de enseñanza, y les habló de Moisés, de la salida de Egipto,
Y ellos se enojaron, crujían los dientes, endemoniados, se les alborotó el chamuco y lo apedrearon. Un mártir, primer mártir, de los grandes, Esteban. Y entonces, imagínese usted qué tanto potencial había en Esteban cuando dijo, veo los cielos abiertos y veo al Hijo del Hombre. Espérese y verá. Espérese y verá, yo a leer Hechos capítulo 7, un solo verso, no se preocupe, porque esto tenemos que aprenderlo, mi hermano querido. La Biblia es para enseñarnos, tenemos que aprender de ella. Y entonces dice aquí, cuando la apedrean, te dice, dice el versículo 55, pero Esteban lleno, ya lo apedrean, ¿cierto? La apedrean, pues, dice, Esteban lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús, que estaba a la diestra de Dios. Es el único que lo ha visto. ¿Qué era? Digámosle un ujier, pues. Lo nombraron para que llevara la comida repartiera la comida a las viudas, la sustento a las viudas. Pero no se quedó ahí. Mire, ya predica. Y dice, entonces ellos dando grandes voces se taparon los oídos y arremetieron contra él. Y echándole fuera de la ciudad lo apedrearon. Entonces ahí no se quedó. Desde luego en el capítulo 8 encuentra otro de los diáconos que nombraron, que equivalen hoy en día, pues aquí en nuestra latitud se le llama diáconos a los ujieres, pero el diácono es más allá de un ujier. Es un servidor que sirve en varios oficios. Y luego entonces aquí viene el capítulo 8 y entonces de esos 7 que nombraron, está Felipe, ya de evangelista. Porque la Biblia dice que Felipe el evangelista, Felipe era evangelista, no se quedó sirviendo las mesas. Entonces él creció en fe, es más, no pagaba bus, no pagaba transporte, no tenía carro particular, el Espíritu lo llevaba y lo traía. Mire, capítulo 8, dice, mire la clase, el nivel de fe de Felipe, el nivel de crecimiento espiritual, de sensibilidad, de discernir. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, versículo 26 del capítulo 8. Felipe no se desmayó. Mi hermano, yo creo que si un ángel del Señor se nos presenta a nosotros, excúseme, hermano, no queda sino el tierrero de la carrera, el susto, no temor, sino miedo, pánico. Y entonces él se levantó y se fue. ¿Qué le dijo el Señor? A través del ángel. Dice, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende a Jerusalén. ¿Cómo va una persona a obedecerle al primero que se le aparezca? No, hermano, ese no era un ángel, era el espanto de Fredonia. No, hermano. La Biblia dice que era un ángel. Nosotros desconocemos ese campo. Y entonces le predica. Y luego dice, versículo 39, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Y el eunuco no le dio más. Se desapareció Felipe. Un arrebatamiento, no así, un traslado así, horizontal, lo llevó a otro lado. Entonces, hay muchas cosas que el Espíritu Santo hace y nosotros las ignoramos. Recuerde cuando Elías, los hijos de los profetas sabían que él iba a ser arrebatado. Su siervo sabía todas esas cuestiones. Bueno, entonces siguiendo con todo este tema, vamos a ir a la primera carta a los Corintios. ¿Cuáles son las buenas obras que tenemos que hacer? Todas las obras
todo el trabajo de la iglesia. Vamos a tratar de aprovechar el tiempo y vamos a acabar con esta pregunta aquí. Dice, a ver. Versículo 27 del capítulo 12. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Cada uno en particular. Mire, esta oreja, aunque sea semejante, igual a esta oreja, esta es izquierda y esta es derecha. Si me la quitaran acá y me la pusieran acá, queda al revés, queda mirando para atrás. ¿Ah? Imagínese. Entonces, un creyente, aunque sea, tenga los mismos talentos, la misma capacidad, la misma inteligencia, la misma dinámica, y aún la misma unción, la misma capacitación por el Espíritu, pues, para hacer funciones, hay funciones específicas que Dios pone a esa persona a hacer. Entonces los demás dicen, no, eso fulano lo hace. Un momentico. Todos somos el cuerpo de Cristo. El miembro del cuerpo de Cristo que no haga la obra del Señor está muerto. Escuche bien. Yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. Dice, por lo tanto, arrepiéntete y haz las primeras obras. Arrepiéntete, porque no he hallado tus obras perfectas delante de mí. Perdón que lo estaba confundiendo con otro verso. Arrepiéntete. Vamos a buscarlo en Apocalipsis, capítulo 3. ¿Qué está? Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras. O sea, yo conozco lo que tú haces. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Dios sabe qué es lo que nosotros hacemos. No, mire, pastor, que yo fui aquí, fui allí, fui por allí. Amén. Te está dando un reporte de lo que ha hecho, porque es una persona ordenada, porque se sujeta y todo. Pero aunque no se lo diga al pastor, Dios ya lo vio. Antes de que usted lo hiciera, cuando Saúl fue a hacer lo que iba a hacer, vino del profeta Samuel y le dijo: bendito de Jehová, ha hecho todo lo que me dijiste. Sí, y esas vacas y esas ovejas, ¿qué? Y le dijo el profeta: el obedecer es mejor que los sacrificios. Observe, tiene el nombre de que vive y está muerto. Sé vigilante. ¿Por qué está muerto? Ya no vela, ya no vigila, ya no pone cuidado, no se da cuenta de lo que lo rodea, no mira el avance del enemigo, no está viendo la iglesia, que hay hermanos que no volvieron, no está mirando la iglesia, se alza de hombros cuando un hermano está enfermo, cuando necesitan asistencia, cuando yo aquí los envío, por eso los envío. Fulano, se van a ver qué pasa en tal parte. Se van, vayan a estar enfermos, vayan, oren por él. ¿Por qué? Porque hay que entrenarlos. ¿O cómo los entreno? ¿Haciéndolo yo todo? No, hay que entrenarlos. Pues le digo, vaya, fulano. Y si no puede, me llama. O yo busque, váyase con fulano y fulano. Por eso cuando hay que ministrar a alguien, vengan para acá, miren cómo se hace, aprendan, porque eso es lo que el Señor hacía, ministraba delante de ellos, y cuando no pudieron hacer la administración, se enojaba con ellos, y cuando me los tengo que soportar. Entonces, mi hermano, las buenas obras son todo lo que hay que hacer en la iglesia. Todo. No es ministrar en el templo. La iglesia somos personas. Mire, yo le voy a poner ahora un par de cosas. Alcanzo, sí, me extiendo. Dice así: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Le quedan poquitas cosas, está haciendo poquitico, lo mínimo. Por eso no se ha muerto del todo. Afirma, o sea, consolida, porque de pronto hace cositas de cuando en vez.
Y dice, sé vigilante y afirma las cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Puede que delante de los hombres lo aplaudan. Digan, qué tremendo siervo o sierva es usted, hermanito querido. Pero como Dios no mira lo que mira el hombre, al hombre le podemos aparentar, a Dios no. Entonces, ¿cómo son las obras? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Obras de justicia, obras de fe, obras de gracia. Deme un ejemplo, hermano. Bueno, ya le di un ejemplo en la enseñanza anterior, o hace 2 días le di un ejemplo, y el Señor va a juzgar las naciones y le va a decir, venid bendito de mi Padre, tomad posesión del reino preparado para vosotros, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, peregriné y me acogiste, estuve desnudo y me vestiste, en la cárcel y viniste a verme. Señor, ¿cuándo te lo hicimos a ti? Ni me acuerdo. Dice, a mí no, pero a uno de estos pequeñitos se lo hicieron a ellos, me lo hicieron a mí. De modo que Dios quiere actuar a través de nosotros, llevando la misericordia, manifestando su amor y supliendo la necesidad de los demás. Un ejemplo. Alguien tiene dinero, pero es más amarrado que tamal tolimense. No le tira un grano de maíz al gallo la pasión sabiendo que es de lata. Para los que están en el extranjero es un dicho muy colombiano, no se preocupe. Y ve a su hermano tener necesidad. Hay un problema. Y me voy a ir al Antiguo Testamento. Usted siempre arranca para el Antiguo Testamento porque ese es el alfabeto con que se escribe el Nuevo. Voy a ir a Deuteronomio. Ayúdeme a encontrarlo, hermano. Pero sé que está en Deuteronomio. Ay, Señor, aquí está. Verso 7. Cuando haya en medio de ti menesteroso, necesitado de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre. Te cierra la mano y se endurece el corazón. Cierra la mano y se endurece el corazón. Abre la mano y el corazón se ablanda. Qué cosas, ¿no? Dile a Kiko. Pero qué cosas. Dice, escuche bien. No endurecerás tu corazón ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente y en efecto le prestarás lo que necesite. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento eso, diciendo, cerca está el año 7º de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso, tu hermano necesitado, para no darle. Porque él podrá clamar contra ti a Jehová y se te contará por pecado. Y uno no se da cuenta que tiene un pecado. Llaman pecados ocultos. Dijo Pablo a Timoteo, a algunos hombres se les descubren los pecados en este tiempo, a otros se les descubrirán después. Ay, no, yo soy santo varón, santa mujer de Dios. Amén, aleluya. Le vamos a poner una ruedita ahí de color azul. Y cuando llega el Señor, tenemos que darle cuenta de todo lo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Este es el tiempo de hacer buenas obras, de animar al hermano, de saludarle, de ponerle un mensajito, de ponerle un mensaje de voz, un mensaje de texto, de saber cómo están, de hacer buenas obras, de mantenernos unidos por las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro.
para recibir el crecimiento. Es la única manera de crecer. Las coyunturas son los ministerios. Entonces cada uno, según el don que ha recibido, ministra a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno ministra, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea glorificado Dios por medio de Jesucristo. Amén. Primera carta de Pedro, capítulo 4, versículos 10 y 11. Dice así. Bueno, miremos una obra de fe. En la segunda carta de los Corintios, capítulo 8. La ofrenda a los pobres. Esto lo habla en Romanos, lo habla en Corintios, en la primera carta, lo habla aquí en la segunda carta acerca de este tema. Y le dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Dios le ha dado una gracia especial a la iglesia de Macedonia. Mire, le ha dado una gracia especial a las iglesias de Macedonia. Mire cómo es la gracia. Que en la grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio. La palabra de servicio es ministración. Que le diéramos la oportunidad de participar de esta administración o servicio a los santos. Más adelante usa la palabra administración. Esa es una obra de gracia, una obra de fe. Y dice, tremendo esto, dice, abundaron en riquezas de su generosidad. Y esta mañana hablábamos con el pastor acerca de eso, de la generosidad. El que siembra abundantemente, abundantemente también cosechará. Por favor, no lo proyecte solamente al dinero. Sabes que a veces somos tan pobres que no pensamos en el dinero. Escuche bien. ¿Es usted generoso cuando habla con una persona? ¿Está mirando el reloj cuando está orando? ¿Está pendiente del reloj para salir de la iglesia corriendo? Bueno, ahora no sale porque ya está afuera, pero cuando ha estado en la iglesia. ¿Es generoso con el Señor para ir a evangelizar? ¿De qué tiempo es el evangelismo? De tal hora a tal hora. No, 5 minutos antes me pierdo, me voy, me desaparezco, me vuelvo humo. Y con estas palabras se desapareció el espanto. Eso no es generosidad. Yo les he dado ejemplo. Yo he terminado mi servicio en la mañana, a las 8 de la mañana, en la oración devocional. Y me he puesto a enseñar hasta el mediodía, a discipular a una sola persona. Como Felipe lo llevó el Espíritu a evangelizar, a discipular una sola persona. Si esa persona cree, no cree, si vuelve, no vuelve, no es mi problema. Ese es el problema de Dios, del Espíritu Santo. Porque Él es el que convence de pecado, no yo. Ah, pero es que yo le hablaba y no cree. Bueno, y el Señor, cuando se le dio generosamente, a todos les dio de comer pan y pez, y sobró. Nosotros somos generosos para servir a Dios. Somos generosos para adorar. O sea, estamos limitados por el afán, por el tiempo, por el afán. Hay muchas cosas que decir de esto, mi hermano querido. El tiempo es sin misericordia.
Pero vamos a hablar más de estas buenas obras. Yo le prometo que vamos a hablar más de esto. Por ejemplo, aquí estamos en la segunda carta a los Corintios, voy a ir al capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Dios nos consuela, nos ayuda, nos ministra, nos bendice, nos suple en cada una de nuestras necesidades para que nosotros aprendamos a hacerlo con los demás. Sí, lo voy a simplificar. Para que demos de gracia lo que hemos recibido de gracia. Sencillo, ¿no? Vamos a ir a Gálatas capítulo 6 y ya con esto termino. Usted no es generoso, hermano, explíquenos más. ¿Le explico más? No tengo problema. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. En uno Dios va a usar la experiencia que hemos tenido nosotros con el Señor de ser bendecidos para bendecir a los demás. Dar de gracia lo que recibimos de gracia. Ahora tenemos que ser espirituales para saber que cuando un hermano falla, nosotros tenemos que restaurarle, porque nosotros, esa es la forma como nosotros podemos ser librados de caer en lo mismo. Porque cuando yo estoy compadeciéndome del que está en pecado y estoy ayudándole a salir del pecado, yo estoy sembrando en él. Y la cosecha que recibo es que soy guardado de caer en lo mismo. Dice, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros. Eso dice la Biblia. Y cumplir así la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Que él no tenía pecado y cargó los nuestros. Esa es la ley de Cristo. Échese al hombro la cruz, la suya y a veces la de otro. O no se acuerda de Simón de Cirene. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, así mismo se engaña. ¿Quién lo engañó? El diablo. No está engañado él mismo. Se cree mucha cosa y no es nada. Si tú hablara en lenguas, si tuviera revelación de todos los misterios, si entregara mi cuerpo para hacer que no tengo amor, nada soy. Esto es el Evangelio. Así que cada uno someta a prueba su propia obra. ¿Por qué lo hizo? No, para ayudarle, pobrecito. No, sí, yo le voy a ayudar, porque tengo que restaurarle, pero al mismo tiempo Dios me está ministrando a mí para que aprenda de él, así como tengo que usar lo que yo aprendí, lo que he vivido para ayudar a otro, ahora tengo que aprender del que está en desgracia para no caer yo en lo mismo. Observe esto. Entonces tendrán, dice, cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Yo me glorío en otro. No, yo salió del pecado porque yo, por mí, si no llego yo a tiempo, mejor dicho. Porque cada uno llevará su propia carga. ¿Cuál es mi carga? ¿Cuál es mi carga como pastor? La iglesia. Yo soy consciente de que todo sacerdote instituido por Dios, y somos, no seremos, somos, está a favor de los hombres en lo que respecta a Dios. Si usted va al Antiguo Testamento, dice en el capítulo 18 de Números que tú, le dice a Aarón, y tus hijos llevarán el pecado de mi pueblo.
¿Lo cargaron al hombro? No, tenían que llevarlo del altar donde se espiaba al lugar santísimo para que fueran perdonados. Y tendrán que, para que se muestre paciente con los ignorantes extraviados, puesto que él mismo está rodeado de debilidad, dicen Hebreos, que es exactamente lo que dice Gálatas. Por eso hay que recurrir al Antiguo Testamento para poder entenderlo de nuevo. Porque cada uno llevará su propia carga, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena el que lo instruye. ¿Qué mejor? ¿Qué mejor? Que usted llegue y me diga, pastor, mire que el hermano fulano estaba enfermo, estaba endemoniado, estaba deprimido, tenía un conflicto y nos sentamos a charlar, a hablar, le expliqué la palabra, oramos juntos y ya está otra vez con todos sus bríos. Ay, hermano, me ahorró el trabajo, me está haciendo participar de las cosas buenas que yo mismo, Dios a través de mí, ha puesto en él. Y así sucesivamente, hermano. Y esto es algo, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa el que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. ¿Está hablando de Dios? Está hablando de obras de fe. ¿Incluye el dinero? Claro que incluye la ofrenda. En el segundo libro de Corintios, capítulo 8, lo dice así, 9, y etcétera. Buenas obras. Dije que iba a terminar y ya terminé. Pero yo sé que usted no me cree a mí cuando yo digo que va a terminar. Dice, ay Señor, Santiago, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Hay un montón de versículos que nosotros tenemos que tener en cuenta para poder hablar de todas estas buenas obras que tenemos que hacer. Creo que ha habido una respuesta más o menos amplia acerca de estas dos preguntas. Y qué bueno, porque dan margen para hablar en próximos días acerca de todas estas cosas. Oremos al Señor, démosle gracias a Dios por su misericordia, por su Espíritu, por su verdad. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo el Señor, te damos gracias, te bendecimos, Señor, te glorificamos, Rey, te exaltamos, Padre. Te damos toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza y toda la adoración, Señor, porque tú eres fiel, porque tú eres grande, porque tú eres excelso, Dios de dioses y Señor de los señores. Porque tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Nosotros, Señor, queremos adorarte, queremos bendecirte, queremos, Dios mío, glorificarte, Padre. Queremos exaltar tu gloria, proclamando tu verdad, tu misericordia y tu favor. Bendice, Señor, estos hermanos que fielmente, Señor, se preocupan, Señor, por su vida espiritual, por su crecimiento. Ayúdalos, Señor, que puedan consolidar su corazón, su fe, y poder estabilizar, Dios mío, su andar, Señor, en Cristo Jesús. Que podamos comprender todos a una que hemos sido creados para buenas obras, las cuales tú preparaste de antemano para que nosotros, Señor, anduviésemos en ellas. Señor, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por esta administración, te damos gracias por tu amor, te damos gracias por tu misericordia y te damos gracias porque tú eres fiel y poderoso y estás con nosotros, Señor, como poderoso gigante, ayudándonos día a día, Señor. Bendícenos, Padre, bendícenos, Señor, y que la paz tuya gobierne nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos queridos, Dios les bendiga a todos, los guarde, feliz noche. Ha sido de bendición estas preguntas y quiero invitarles para mañana a las 7 de la mañana que perseveremos en la oración. Tenemos que clamar, hermano, a Dios. Él dijo, clámame y yo te responderé. Dice, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial os dará buenas cosas, aún siendo malos?
Así dice la Biblia. Dios le bendiga.